Los volcanes como el Popocatépetl, el famoso sismo de la Ciudad de México en 1985 y la formación de las montañas como el Cerro de la Silla en Monterrey son formaciones y fenómenos que tienen lugar en la litosfera. La palabra litosfera proviene del griego y significa literalmente esfera de piedra. De manera burda, la podemos definir como la capa externa sólida de la Tierra. Veamos algunos de los fenómenos y procesos que tienen lugar en ella. La superficie de la Tierra está sujeta a diversos procesos que dan lugar a ciclos de modificación de la superficie de la Tierra. Uno de esos procesos es la orogenia. La orogenia se refiere a la formación de las montañas, cómo se forman las montañas, qué mecanismos intervienen para lograr esos plegamientos, para lograr esos afallamientos que causan las montañas. A eso se refiere la orogenia, a esa formación. La gliptogénesis es el modelado de la superficie terrestre por las fuerzas que actúan sobre la misma. El intemperismo es uno de los factores que intervienen en ese modelado. En primer lugar, el intemperismo lo que hace es soltar los elementos minerales más pequeños, actuando mecánica, química o biológicamente. Aparte de esto, o posteriormente a esto, ocurre la erosión misma que lleva estos elementos sueltos, estos materiales sueltos, los lleva, los transporta y los deposita en algún lugar. La litogénesis es ese proceso mediante el cual esos sedimentos finos, o algunos más gruesos, gravas, arenas, se mueven hacia los lugares adecuados para ser depositados y mediante los procesos geológicos que ocurren a lo largo del tiempo, la compactación, la pérdida de agua, se forman rocas. La litogénesis es la formación de esas rocas, son los procesos mediante los cuales esas rocas se forman después de ser los sedimentos transportados a los lugares adecuados. Geología dinámica. Geología dinámica es un término que no es muy usual, debido a que pueden entenderse varias cosas al respecto. Sin embargo, la forma más común de interpretar el término es en función de las fuerzas internas de la Tierra que actúan para modelar esta superficie terrestre. ¿Qué fuerzas internas? Los movimientos de placas, los puntos calientes, el magma, los terremotos, todos ellos son procesos dinámicos que están continuamente ocurriendo en el interior de la Tierra y que también modelan su superficie. Este sería el concepto general de geología dinámica. Desde el vulcanismo hasta la utilización de materiales como rocas y minerales, la litosfera también ha influido en la cultura de las distintas civilizaciones, y entender los procesos que la afectan nos ayuda en la actualidad a conservar nuestros vestigios históricos.
La revista Science, en mayo de 2001, informó que el colapso ocurrió durante la peor sequía existente en 7000 años en la península de Yucatán. En su libro Crónica de los Reyes y Reinas Mayas, Simón Martín y Nikolai Grub dicen que la teoría de la sequía presenta problemas, puesto que las zonas más húmedas fueron los lugares abandonados y que la población creció en las más secas. Según estos autores, no se sabe qué es lo que causó el colapso maya. Aparte de los problemas que suscita la desaparición de la cultura maya, hay uno en especial provocado por la situación climática, en donde se asentó esta cultura. El estado de Yucatán es una región geográfica cuya precipitación pluvial oscila con valores medios de 1025 milímetros. Al sur del estado se registran precipitaciones más elevadas de 1300 milímetros. Las mayores precipitaciones se dan entre mayo y octubre, y el periodo de noviembre a abril es de menor abundancia de lluvias. La temperatura promedio anual es de 26 grados centígrados, según datos de la SAR en 1989. Este es el ambiente agresivo al que se exponen los monumentos mayas, aunado a otros agentes como la humanización y el acceso del turismo. Estos han causado el deterioro de las piedras con que están hechos estos monumentos. La piedra calcárea, altamente porosa y mecánicamente débil, junto con los cambios cíclicos de temperatura y humedad, además del activo crecimiento microbiano, acelera la degradación de estos sitios mayas. La destrucción de rocas, así como de otros materiales en la superficie terrestre, se denomina meteorización o intemperismo. Como el proceso es lento, no son fácilmente observables. Ejemplos más cercanos a nuestra realidad son el desprendimiento de la pintura de las paredes de una casa, o tan solo observa los ladrillos con los que están construidas estas casas. Hay dos formas o tipos de intemperismo. Si al romperse una roca o al desprenderse porciones de ella no hay cambio de composición química, entonces estamos ante una meteorización mecánica. De no ser así, estamos ante un intemperismo químico. El intemperismo puede dividirse en tres tipos diferentes, aunque a veces hablan de dos. Estos son intemperismo mecánico, intemperismo químico e intemperismo biológico. El intemperismo mecánico se refiere a cómo las rocas se disgregan por efectos mecánicos, de golpes, de efectos de la temperatura que hace que se expanda la roca o que se contraiga según si es calor o frío, y eso va disgregando la roca en sus diferentes minerales, en sus diferentes partes. El hielo, por ejemplo, puede ser un material que fácilmente disgrega las rocas. Imaginemos, por ejemplo, en una latitud adecuada o en una región de elevación de altitud adecuada, que llueve y durante la noche puede hacer mucho frío, y esa agua que percola en las pequeñas grietas de la roca, al congelarse, da lugar a que se expande el agua, presiona sobre la roca y la rompe. Ese es uno de los diversos tipos de intemperismo mecánico. Desde luego está el del golpeteo. Imaginemos una corriente de agua en donde están
bajando por efecto de la circulación del agua, está bajando material en suspensión que a su vez está golpeando sobre otras rocas que están en el mismo lecho del río y está disgregándola, está formando arena. La intemperización química se refiere a los cambios que pueden surgir en una roca debido precisamente a que hay sales, hay ácidos que actúan sobre la roca, disgregando por combinación química las partes más susceptibles de reaccionar. Es muy común y mucho se asocia, por ejemplo, a los ácidos que provienen de la atmósfera al juntarse, al reaccionar con el agua y a su vez esta sobre la roca disolviendo esas partes más susceptibles. Un ejemplo muy clásico es el de los carbonatos, que es muy susceptible al ácido carbónico, por ejemplo. La intemperización que se ha llamado orgánica y que no todos los autores la reconocen como parte de esos mecanismos, consiste en el efecto, por ejemplo, de las raíces de las plantas que al introducirse en las rocas y crecer, también la disgregan, también van causando caminos por los cuales puede actuar otro tipo de intemperización o de intemperismo, por ejemplo el mecánico o el químico al permitir el flujo de materiales de agua acidulada hacia esta roca. Asimismo, el propio intemperismo biológico causa, más bien puede actuar por medio de ácidos orgánicos sobre esa misma roca. Es decir, hay una cierta combinación de efectos mecánicos y químicos sobre la roca en el caso del intemperismo biológico. Pero básicamente podríamos hablar de esos tres mecanismos de intemperismo que causan la disgregación de la roca, su degradación desde luego, y deja listo ese material para que posteriormente pueda ser transportado por otros elementos, por otras acciones. El estudio científico sobre temas relacionados con la litosfera requiere que el investigador realice trabajo de campo. La exploración de la superficie terrestre es una parte vital en la labor de los especialistas en esta materia. La geomorfología es el estudio de las formas de la superficie de la Tierra, de sus características principales, de su origen, de su evolución, cómo han cambiado para llegar a ser lo que son actualmente y cómo se espera que evolucionen en el futuro. La geomorfología no es una ciencia que se estudia en el escritorio. La geomorfología, como todas las ciencias de la Tierra, requiere una actividad de campo importante para verificar precisamente los postulados y conocer cuáles son las características básicas del terreno que queremos resolver para un problema determinado. Los usos de la geomorfología están muy relacionados con la evaluación de los riesgos naturales, con la preservación del medio. Tiene desde luego muchas implicaciones económicas. Por ejemplo, la geomorfología nos va a permitir estudiar la evolución de la superficie de una región en donde, por ejemplo, puede haber ocurrido un corte extenso de árboles y eso va a hacer cambiar esta superficie terrestre. Ese cambio va a dar lugar a otros cambios que pueden repercutir económicamente en la economía de una región. Para realizar un estudio
geomorfológico de una región dada, lo que debe hacerse es primero investigar la cartografía de la región, buscar mapas, buscar fotografías, analizar las fotografías, analizar la cartografía y desde luego, ya que se tiene un conocimiento general del área, ir al campo, visitarlo, conocer el tipo de rocas que están presentes en la superficie, ver su tipo de estructura, las cubiertas vegetales, hacer mediciones en su caso, por ejemplo, mediciones del flujo de agua, analizar las corrientes, es decir, la geomorfología es básicamente un trabajo de campo que requiere primero observación y después un análisis de lo que puede ocurrir. Hay que recordar que la evolución de los terrenos también es una fase importante de la geomorfología. Además de la exploración con fines científicos, la litosfera también ofrece la oportunidad para realizar actividades deportivas y de esparcimiento sobre sus hermosas formaciones. Pero la práctica de estos deportes, como el alpinismo, requiere de equipo adecuado y medidas de seguridad. ¿Cuál es el equipo necesario para escalar? Lo principal, lo que es para la escalada deportiva, que es la más comercial acá en México y casi en todo el mundo. Lo que lo necesario es el arnés, lo que es el tenis de escalada o pie de gato, que se llama, la anilla, que lleva dos mosquetones, uno recto y uno curvo, la cinta express, lo que es el 8 y un mosquetón de seguridad, el gris y un mosquetón de seguridad, la cuerda y lo que es la bolsa de magnesio. ¿Vale? La bolsa de magnesio la tenemos aquí. Lo que es la bolsa de magnesio. Es el equipo necesario para la escalada deportiva. Las rocas y los minerales han permitido al hombre la fabricación de formidables herramientas, desde una cuchara hasta equipo moderno como el computador. Veamos cuál es la diferencia entre rocas y minerales, así como algunos ejemplos interesantes. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un mineral y una roca? En la corteza de la Tierra encontramos una gran variedad de minerales que nos proporcionan gran utilidad. Es probable que sepas que el cobre se emplea para construir conductores de electricidad. El oro, por ejemplo, lo usamos para la joyería. Y quizá te extrañe o no te imaginas que el talco de bebé se obtiene de rocas metamórficas hechas de talco mineral. Una roca es un agregado de uno o más minerales. Cuando hablamos de agregado, nos referimos a los diversos tipos de minerales conformados como una mezcla. Esto no quiere decir que los minerales no estén constituidos en grandes cantidades, y en este caso se les denomina rocas. Los minerales se pueden definir como sólidos inorgánicos, poseen una estructura interna y una composición química definida. Hemos visto algunos aspectos de la litosfera con énfasis en la litosfera continental, pero recuerda que esta abarca toda la capa externa sólida del planeta, por lo que también hay formaciones como montañas, volcanes y cañones en las profundidades del océano. Para mayor información, consulta tu guía didáctica.